Índice de capital humano. Análisis mediante reglas de asociación. El capital humano comprende los conocimientos, las habilidades y la salud que las personas acumulan a lo largo de su vida y que les permiten desarrollar su potencial como miembros productivos de la sociedad. Con el desarrollo del capital humano podemos poner fin a la pobreza extrema y crear sociedades más productivas. Para ello es necesario invertir en las personas, en su nutrición, atención de salud, educación de calidad, empleo y competencias. El costo de la inacción en lo que respecta al desarrollo del capital humano está aumentando. Sin capital humano, los países no pueden mantener su crecimiento económico. No contarán con una fuerza laboral preparada para los empleos de mayor cualificación del futuro y no podrán competir eficazmente en la economía mundial. El Grupo Banco Mundial anunció el proyecto de capital humano en 2017. El trabajo ya comenzó, con un nuevo índice de capital humano que se dio a conocer en octubre de 2018 en las reuniones anuales realizadas en Bali, Indonesia. Ministros de cerca de 30 países piloto presentaron las primeras ideas sobre la manera de acelerar las inversiones en esta esfera. Posteriormente, el personal del Grupo Banco Mundial tuvo la oportunidad excepcional de trabajar en persona en todas las regiones y los sectores. Hasta ahora, en 2019, más de 40 países participan activamente en el proyecto. Se prevé que este proyecto ayudará a crear un espacio político para que los líderes nacionales prioricen las inversiones transformativas en el capital humano. El objetivo es avanzar rápidamente para lograr un mundo en que todos los niños lleguen a la escuela bien nutridos y en condiciones de aprender, que tengan la expectativa de alcanzar el aprendizaje real en el aula y que puedan ingresar al mercado de trabajo como adultos sanos, cualificados y productivos. Acerca del índice de capital humano. El índice de capital humano permite cuantificar la contribución de la salud y la educación a la productividad y los niveles de ingreso de la próxima generación. Los países pueden usarlo para determinar el monto de ingresos cesantes por causa de las brechas del capital humano y con cuánta mayor rapidez los países pueden convertir estas pérdidas en ganancias si actúan ahora. Es decir, calcula las contribuciones de la salud y la educación a la productividad del trabajador. El puntaje final del índice varía de 0 a 1 y mide la productividad como futuro trabajador del niño nacido hoy en día en relación con el punto de referencia de la salud completa y la educación completa. Los componentes del índice de capital humano. El índice de capital humano está compuesto por la probabilidad de supervivencia hasta los 5 años, los años de escolaridad esperados, los puntajes de los exámenes armonizados, los años de escolaridad ajustados en función del aprendizaje, los niños menores de 5 años sin retraso del crecimiento y la tasa de supervivencia de los adultos. Primer componente, probabilidad de supervivencia hasta los 5 años. La probabilidad de supervivencia hasta la edad de 5 años
se calcula restando la tasa de mortalidad de menores de 5 años de la de 1. La tasa de mortalidad de menores de 5 años se obtienen del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para las Estimaciones en Mortalidad Infantil, 18 de septiembre de 2018, datos publicados complementados con datos proporcionados por el personal del Banco Mundial. Se utilizan las estimaciones más recientes a partir de 2018. Segundo componente, año de escolaridad esperados. Los años esperados de la escuela se calculan como la suma de las tasas de inscripción específicas por edad entre los 4 y los 17 años. Las tasas de inscripción específica por edad se aproximan a las tasas de inscripción escolar en diferentes niveles. Las tasas de inscripción preescolar se aproximan a las tasas de inscripción específica por edad para 4 y 5 años de edad. La tasa de primaria se aproxima para niños de 6 a 11 años. La tasa de secundaria inferior se aproxima para los niños de 12 a 14 años. Y las aproximaciones de secundaria superior para jóvenes de 15 a 17 años. La tasa de inscripción se obtiene del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, complementado con los datos proporcionados por el personal del Banco Mundial. Se utilizan las estimaciones más recientes a partir de 2018. Tercer componente, puntaje de los exámenes armonizados. Los puntajes de las pruebas armonizadas se obtienen de la base de datos global sobre calidad de la educación, Patrinos y Angris 2018. La base de datos armoniza los puntajes en los principales programas de evaluación de logros de estudiantes internacionales medidos en unidades equivalentes a TIMSS, donde 300 es el logro mínimo y 625 es el logro avanzado. Se utilizan las estimaciones más recientes a partir de 2018. Cuarto componente, años de escolaridad ajustados en función del aprendizaje. Los años de escuela ajustados en el aprendizaje se calculan multiplicando las estimaciones de los años de escuela esperados por la proporción de las puntuaciones de las pruebas armonizadas más recientes a 625, donde 625 corresponde al logro avanzado en la prueba TIMSS, Tendencias en el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias, basada en metodología en Filmer et al. 2018. Quinto componente, niños menores de 5 años sin retraso del crecimiento. La fracción de niños menores de 5 años no atrofiados se calcula restando la tasa de retraso en el crecimiento de 1. La tasa de retraso en el crecimiento se obtiene de los estimados del TEC Nutrición, conjunto UNICEF, OMS, Banco Mundial, complementados con datos proporcionados por el personal del Banco Mundial. Se utilizan las estimaciones más recientes a partir de 2018. Sexto componente, tasa de supervivencia de los adultos. La tasa de supervivencia de los adultos se calcula restando la tasa de mortalidad de las personas de 15 a 60 años de la de 1. La tasa de mortalidad de las personas de 15 a 60 años se obtienen de la División de Población de las Naciones Unidas, Perspectivas de la Población Mundial, publicación de datos de 2017, complementada con datos proporcionados por personal del Banco Mundial. Se utilizan las estimaciones más recientes a partir de 2018. Expectativas respecto del índice de capital humano. Un sistema convincente de medición de los resultados en materia de educación y salud
es crucial a nivel local, nacional y mundial. Dentro de los países, la medición genera información acerca de lo que da resultado y del destino que debe darse a los recursos. También aumenta la concienciación de las autoridades acerca de la importancia de invertir en el capital humano, lo que impulsa la acción. A nivel mundial, la medición integral permite determinar la diferencia entre los países e impulsa la demanda de inversión en las personas. El proyecto de capital humano ayudará a los países a abordar los obstáculos más grandes al desarrollo del capital humano, aplicando un enfoque a nivel de todos los organismos gubernamentales. Se ha comenzado a trabajar para apoyar a alrededor de 40 países que han expresado un gran interés y se incluirá a más naciones en los próximos meses. Además, varios promotores del capital humano, dirigentes de todo el mundo, intelectuales, celebridades y otros actores se han adherido a la promoción de las inversiones en la próxima generación. El análisis de reglas de asociación. El hallazgo de patrones subyacentes en los datos convertirá estos datos almacenados en información competitiva que servirá de soporte de decisiones inteligentes. Existen varias técnicas para este propósito. Una técnica que ha sido empleada exitosamente es el análisis de reglas de asociación. Una asociación entre los elementos A y B significa que la presencia de A en un registro implica la presencia de B en el mismo registro de transacciones. Esta asociación toma la forma de si es esto, luego es esto otro. Es decir, tiene dos partes, antecedente y consecuencia. El análisis de las reglas de asociación busca descubrir patrones de asociación fuertes entre los elementos de las transacciones en una base de datos. Hay dos medidas de la fortaleza en la regla: soporte y confianza. El soporte de una regla es la proporción de las veces que la regla aplica. Un valor alto significa que la regla involucra una gran parte de la base de datos. La confianza de una regla es la proporción de las veces que la regla es correcta. Es una estimación de la probabilidad condicional. Buscar las reglas de asociación fuertes significa encontrar reglas con soporte y confianza altos. El interés muestra la correlación existente entre el antecedente y la consecuencia de la regla. Si el resultado del interés es igual a 1, antecedente y consecuencia son eventos independientes. Antecedentes y consecuencias están correlacionados positivamente si el resultado del interés es mayor a 1. En caso contrario, si el resultado del interés es menor a 1, están correlacionados negativamente. Cuanto mayor sea este valor, más probable será que la existencia de antecedente y consecuencia junto en una transacción no sea un suceso aleatorio, sino que se deba a alguna relación entre ellos. Generalmente se buscan reglas con alto interés y que cumplan con los requerimientos mínimos de soporte y confianza. Preparación de los datos y operacionalización de variables. Se utilizó la información de los 108 países que tuvieron completos sus datos para las variables.
quedando excluidos 49 países que no tuvieron datos de niños menores de 5 años sin retraso de crecimiento y de tasa de supervivencia de los adultos. Se efectuó un análisis de conglomerados resultando 4 grupos característicos. Se aplicó agrupación jerárquica y la estrategia estándar de agrupación aglomerativa según el criterio de Ward. Procesamiento del análisis de reglas de asociación. Se utilizó un generador de asociación supervisado para la caracterización de los grupos multivariados. El componente calculó todas las reglas que conducen al atributo de destino discreto, en este caso el conglomerado de estados pertinentes, utilizando el enfoque a priori. El atributo de destino discreto, es decir, el conglomerado, se constituyó en la consecuencia a caracterizar. Se obtuvieron resultados interesantes que contienen un antecedente, así como resultados con varios antecedentes. Resultados del análisis de reglas de asociación. Las siguientes reglas fueron obtenidas del estudio de las reglas de asociación de la base de datos publicada por el Banco Mundial respecto al índice de capital humano y sus componentes para el año 2019. Conclusiones del análisis de reglas de asociación. Algunas reglas interesantes que resumen los resultados se detallan a continuación. Debido a que todas las asociaciones que se encuentran a continuación tienen un valor de interés muy superior a 1, podemos concluir que estas reglas existen en la forma de una relación positiva y no se deben al azar. Regla número 1. El 92.7% de los países que tienen los años de escolaridad esperados menor a 9.46 y además los años de escolaridad ajustados en función del aprendizaje menor a 5.83 también tienen el índice de capital humano menor a 0.42. El 35.2% de los países tienen estos dos mencionados indicadores en dichos niveles. Esta regla tiene un interés de 2.634. Regla número 2. El 100% de los países que tienen los niños menores de 5 años sin retrasos del crecimiento menor a 0.79 y además los años de escolaridad ajustado en función del aprendizaje mayor o igual a 5.83 y menor a 6.52 también tienen el índice de capital humano mayor o igual a 0.42 y menor a 0.49. El 8.3% de los países tienen esos dos citados indicadores en dichos niveles. Esta regla tiene un interés de 6.353. Regla número 3. El 95.6% de los países que tienen los años de escolaridad ajustados en función del aprendizaje mayor o igual a 6.52 y menor a 10.17 también tienen el índice de capital humano mayor o igual a 0.49 y menor a 0.71. El 39.8% de los países tienen estos señalados indicadores en los mencionados niveles. Esta regla tiene un interés de 2.196. Regla número 4. El 100% de los países que tienen los años de escolaridad esperados
mayor o igual a 13.28 y además los años de escolaridad ajustados en función del aprendizaje mayor o igual a 10.17, también tienen el índice de capital humano mayor o igual a 0.71. El 5.6% de los países tienen estos referidos indicadores en dichos niveles. Esta regla tiene un interés de 18. Beneficios del análisis de regla de asociación. El proyecto de capital humano es un esfuerzo mundial para contribuir a acelerar el aumento y la mejora de las inversiones en las personas, con el propósito de lograr más equidad y un crecimiento económico mayor. Plantea las siguientes preguntas. ¿Por qué los países deberían invertir en el capital humano? La atención de la salud y la educación temprana pueden preparar a los niños para tener éxito y prosperar en la vida adulta en un mundo que cambia rápidamente. ¿Cuáles son los obstáculos al fomento del capital humano y cómo los países pueden superarlos? En línea de atención a esta problemática, una vez descubierta una regla de asociación, esta se puede usar de la siguiente manera. 1. Para ver qué debe ser hecho para alcanzar ciertos indicadores. 2. Para ver cuál indicador puede verse afectado porque otro se deteriora. Y 3. Para ver qué resultados se alcanzarán si se promueven alcanzar ciertos indicadores. Fuentes de texto y datos: Banco Mundial. Edición y análisis: optimar.neocity.org.